Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, gente. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Ale? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo están los dantescos en este nuevo episodio de la Divina Comedia? Después del episodio anterior que nos dejaste estirilla, a Marcelo y a mí con un tema complicado. ¿Cómo sos, El universo me hizo señales que correspondía que estuvieran ustedes dos. Qué tipo, qué jugador. Bueno, hoy vamos con un tema interesantísimo, con un tema que es como el deporte que todos practicamos y que ni sabemos que lo estamos practicando, pero lo practicamos, el deporte del autoengaño. El autoengaño, ¿por dónde vas? Aquello de pensamiento rumiante disfrazado de reflexión profunda y nos vamos contando un mundo que no es. Exacto, es exactamente eso. Por ahí me dicen que vamos a ir hasta las fronteras gélidas del Imperio Romano. Te voy a contar por qué. Hace unos días llegué a la mayoría de edad, motivo por el cual un amigo, que le voy a mandar un beso ya que estamos por acá, a Fernando le mando un beso grande, me regaló un libro fascinante de Marco Aurelio. A mí me encanta Marco Aurelio y el estoicismo. Entonces él me regaló ese libro que se llama Meditaciones, que si no lo han visto les recomiendo que naveguen en sus páginas, que es una verdadera obra de arte. Y bueno, para hablar de autoengaño, qué mejor que traer a este episodio a este hombre, ¿no? A Marco Aurelio. Bueno, no como el emperador de mármol que vemos en los museos, sino como el hombre que en medio de la peste, la tempestad, las guerras y todo tipo de situaciones complejas, se sentaba cada noche en su carpita, en su campaña, en medio de todo aquello, ¿no? A desmantelar sus propios relatos personales, a husmear, pero en lo profundo, de manera lo más abstracta posible. Entonces, él sabía que la mente es una gran constructora de ficciones que tienen que ver, obviamente, con protegernos del dolor, pero también sabía que esa protección es una verdadera cárcel. Hoy estabas diciendo que él escribía para sí mismo, pero ¿cómo es eso? Porque a veces nosotros, con claridad, imaginamos, pero desde la comodidad. Él estaba en el medio del caos cuando lo hacía. Exacto. Y además, uno imagina un emperador con todos sus privilegios, con todas sus virtudes, ¿no? Pero a él hay que imaginarlo de manera diferente, porque él de hecho fue un emperador bien diferente. Vamos a imaginarlo ahora en Mindobona, donde es actualmente Viena, en un campamento o en el Danubio, en cualquiera de esos lugares. En esos tiempos el ambiente, imaginemos una neblina gris, legiones cansadas, amenaza constante de los bárbaros, bla, 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 ¿no? Marco Aurelio no nació para la guerra, en realidad él era un tipo reflexivo, era ascético. Desde los 12 años ya prefería dormir en el suelo y vestir con una capa sencilla. Era simple, era un erudito ya de pequeño. Sin embargo, la vida lo puso a gobernar el mundo en un momento verdaderamente crítico, porque pasaron muchas cosas, además de invasiones a los romanos, pasaron pestes, la peste antonina creo que se llamaba, donde se moría muchísimo y se debilitaba la economía, la población, o sea, fueron tiempos realmente difíciles para él. Uno podría pensar que el poder protege de la confusión, pero no sé si es tan así. ¿Cómo aparece el autoengaño en alguien con tanta responsabilidad? Él lo que sistemáticamente tiene y lo que sistemáticamente practica es esa lucha por mantener el carácter, por la virtud. Por ejemplo, él pudo haberse contado la historia de que era un ser superior por ser emperador, porque además es un hombre que nace en un ambiente privilegiado. Él ya nace en ese ambiente. Él tiene la mejor educación, etcétera, ¿no? Pero en sus notas se recordaba que su éxito militar era tan insignificante como el de una araña que se enorgullece por haber cazado una mosca. O sea que
cada éxito que él tenía, él mismo se bajaba a tierra, ¿no? Su ego, podemos decir, su autovisión, incluso en el éxito, él mismo se aterrizaba. Él llamaba a las victorias asuntos de bandidos, mirá qué interesante, si no tenían un fin moral. O sea que cuando iba a la guerra, cuando tenía que abordar todo ese tipo de cosas, para él eran un fin moral, si no, eran cosas de bandidos. Ya te das cuenta que una mente bien diferente, ¿no? Es ver la realidad sin adornos. Y en lo personal, ¿cómo fue su vida familiar? En verdad fue una tragedia continua, porque a los 10 años más o menos se muere el padre, después su abuelo, su madre también se muere joven. Su hermano adoptivo, Lucio Vero, que es con el que en realidad inicia él es emperador, pero junto con Lucio Vero, y al poco tiempo se muere y queda solo. Eso fue una situación histórica peculiar en ese momento, que el poder lo dividían entre dos. Igual Lucio Vero no tenía nada que ver con él, ¿no? Lucio Vero vivía, era como el fiestero, vivía de los excesos y no sé por qué murió, pero creo que fue por eso. No tenía nada que ver. Pero, a su vez, en medio de todo esto, queda solo siendo emperador, también ve morir a la mayoría de sus 13 hijos. Entonces, el autoengaño fácil habría sido victimizarse o buscar culpables en los dioses, porque bueno, en aquel momento se hablaba de los dioses, ¿no? En cambio, él se decía a sí mismo que la muerte es solo un proceso natural, como una aceituna que cae del árbol cuando está madura. Entonces, dando gracias a la tierra que la llevó y al árbol que la produjo. Entonces, él no se contaba la historia de por qué a mí, sino que él se decía, esto es lo que es. Entonces no le daba significado, no se victimizaba. Es un poco lo que dice Bert Hellinger, de lo que hablamos siempre, sí a lo que es. Y acá vamos a lo que más te gusta, más allá de la filosofía, en una práctica concreta. ¿Qué hacían los estoicos? Bueno, los estoicos usaban el concepto clave, que es la hipolepsis, no sé si se dice así, u opinión. ¿Qué significa? Esto es muy interesante. Marco Aurelio decía que todo es opinión. Entonces, vamos a poner un ejemplo de esto para poder entender. Llueve, ¿no? Imaginemos, ¿no? Que está lloviendo. Entonces yo puedo decir, ay, qué bueno que llueve o ay, qué horrible que llueve. Eso es una opinión. La realidad es que llueve. Entonces, el objeto externo es neutro, es totalmente neutro, pero nuestra mente le añade un colorido. Y ese colorido es la opinión que nosotros tenemos acerca de lo que está sucediendo. Entonces, él explicaba que somos un compuesto de carne, hálito vital e inteligencia o guía interior, hegemonicón o hegemonicón. Y esa guía interior es lo que él cultiva todos los días cada vez que escribe estas meditaciones, que en realidad las meditaciones no las escribe para después se convierte en libro, ¿no? Es lo que lo que me regaló Fernando, pero en su momento él la escribe como para él mismo. Son frases, son pensamientos, son evaluaciones internas. Y eso, estamos hablando del guía interior, el que decide qué historia creer o incluso cuál evitar. Exacto. Él decía que las cosas no tocan el alma, sino que están afuera. Entonces, la turbación solo nace de la opinión que el guía interior se forma. Entonces, un fragmento potente de su vida es cuando enfrentó la traición de Avidio Casio, quien intentó usurpar su trono. ¿Qué hizo Marco Aurelio? No se contó la historia de la traición como un daño personal irreparable, no se quedó enfurecido ni nada, al contrario, él lo que hace es perdonar a los conjurados y quema las pruebas del complot para no tener que odiar a nadie. Un tipo brillante. Él mismo se ordena al ambiente para no poner basura en su mente. Entonces, su guía interior decidió que la traición de otro no podía manchar su propia virtud. Esto es de un ser superior. Y en base a esto, porque en la realidad nosotros ahora estamos en el tiempo que estamos, un tiempo muy diferente al tiempo de Marco Aurelio. Pero hay algo interesante. El otro día, aquí en Uruguay, el otro día no. Este es un tema que viene en la sociedad nuestra desde hace unas semanas, y es un hijo que mata a su padre
no sé si has escuchado el caso, mata a su padre, bueno, el padre, una vida de abusos con él, con sus hermanas, se cansa, va y lo mata, ¿no? Lo mata de unos disparos. Para hacer el cuento corto, le dieron 12 años de cárcel. Y en medio de todo eso, yo siempre cuando leo las notas, cuando siempre veo los comentarios de la gente, y yo le comentaba justamente a Marcelo el otro día, le decía, qué fácil todos nos volvemos asesinos, porque en verdad como que la comunidad está indignada por esos 12 años que le dieron. Capítulo aparte. Más allá, o sea, yo no tengo comentarios al respecto, es una situación muy compleja realmente, otro capítulo, pero lo que es interesante es que todos nos vemos en esa situación y en los zapatos de este muchacho y todos pensamos, yo lo hubiera matado igual capaz a ese padre, ¿no? Tan abusivo, tan descentrado, tan bestial. Entonces, qué fácil todos nos convertimos en asesinos cuando tomamos ciertos partidos. Entonces, esto es lo que dice Marco Aurelio, que la traición de otro no pueda manchar su propia virtud. Significa mantener ese guía interior ordenado sin dejarnos gobernar por las pasiones. Es muy, muy fuerte. Y eso sería que el autoengaño es cuando el guía interior deja de observar, empieza a reaccionar, cuando se deja arrastrar por las sensaciones de la carne, digamos. Sí, es eso, es exactamente eso. Él advertía que no debíamos ser como marionetas movidas por hilos de instintos. Por eso le habla de la virtud. El autoengaño es el hilo que nos mueve a través del miedo o del deseo. Siempre vamos a estar entre estos dos asuntos cuando los hilos de los instintos toman el poder, toman el control. Por eso insistía en analizar cada cosa de manera desnuda, quitándole la ficción que la rodea. Y esa ficción es la historia, es el engaño que nosotros mismos nos hacemos de algo que es exterior y es neutro. Decía, por ejemplo, que la túnica púrpura imperial no es más que lana teñida de sangre con sangre de marisco. Entonces, ese ejercicio de realismo crudo es el antídoto contra la historia de importancia que solemos contarnos. Es impactante pensar que un hombre con tanto poder dedicara tanto tiempo a no engañarse, ¿no? Pero Ale, esto no es Roma, esto es ahora. ¿Cómo traemos el presente de quien nos está escuchando? Bueno, no solo nos mentimos sin darnos cuenta, a veces vivimos toda una vida para defender esa mentira, esa historia que en realidad nosotros nos vamos creyendo, ¿no? Porque como nos decimos la misma historia todos los días, por ejemplo, yo puedo decir, no soy buena contando chistes, y me la creo y nunca cuento un chiste, ¿no? Entonces, la realidad sería la verdad que hay detrás de eso, nos puede romper una imagen que no estamos dispuestos a soltar. Entonces, a mí me pasa mucho en consulta que hay personas que yo sé que no van a mejorar nunca y que no van a salir nunca de la situación en la que están. ¿Por qué? Porque están presas de la historia que se hicieron de ellos mismos, están presas del victimismo en el cual está basada toda la vida que lleva. Entonces, cuando la persona funciona de esta manera, no tiene posibilidades porque la personalidad y el discurso de quién soy se sostiene en la historia que se hizo. Y esto es mucho más común de lo que parece. Vos perdoname que insista, me encanta esta teoría, pero ¿tenés algún ejemplo, algo concreto? Sí, vamos a pensar un ejemplo. Vamos a pensar en una mujer que siempre dice que tiene mala suerte con el amor, concretamente con los hombres. Entonces estamos hablando de una persona a la cual no le funcionan las relaciones, yo qué sé, dice que los hombres no se comprometen, que las historias empiezan bien pero terminan mal y podemos decir que dice que lo da todo, pero que siempre le tocan personas que no están disponibles. Vamos a pensar en un caso así, ¿no? Genérico, normal. Entonces, viendo a esta persona podemos decir que durante muchos años repite el mismo patrón. Distintos nombres, misma historia. Esto es como el caso de mujeres golpeadas, pasan de una violencia a otra, pero la historia es siempre la misma, ¿no? Seguimos con esta historia genérica, ¿no? Un día conoce a alguien distinto, presente, disponible, claro,
precioso todo. Y pasa algo interesante, ella empieza a sentirse incómoda. Entonces, ¿qué le molesta? Su disponibilidad. Le molesta que la llame, le molesta que quiera construir algo con ella, empieza a alejarse, las razones no están claras, pero es una incomodidad. Entonces, bien, la relación se termina. Entonces, en su discurso interno es, el amor no es para mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Esta es una historia muy común, es muy habitual, es más de lo que parece. Entonces, ¿qué parece que pasó? ¿Es una mujer con mala suerte? No. Son relaciones que no funcionan y hombres que no se comprometen. ¿Por qué? Porque en el fondo necesita que no funcionen y que los hombres no se comprometan. ¿Por qué? Porque lo que en realidad sucede es que, y esto lo muestra cuando hay un patrón diferente, cuando aparece algo diferente, algo real, algo disponible, la persona se va. ¿Y qué es lo que pasa? Que necesita mantener la coherencia interna del discurso. Porque hay una parte que dice, no puedo estar vinculada a alguien y no puedo llevarme bien con los hombres, porque la historia mía es, el amor no funciona, los hombres no están disponibles, bla, bla, bla. Entonces, ¿cuál es el conflicto humano detrás de esta situación? Hay una parte de ella que asocia el amor con el dolor, con el abandono, con la pérdida, por los motivos que sean, que generalmente son muchos, son varios, variados. Entonces, ¿qué pasa? Son personas que lo que aman es lo imposible, es la imposibilidad de que eso suceda. Entonces, si se arriesga a que funcione, pierde el discurso que se hace. ¿Y cuál es el discurso que se hace la persona? El discurso que se hace es tengo mala suerte con los hombres, o el amor no es para mí, o a mí estas cosas no me funcionan. Entonces ahí tenemos una clara historia común, silvestre de cualquier persona que, que se autoengaña y que necesita mantenerlo a través de lo que vive, en este caso, con otra persona, ¿no? Bueno, describís un caso clásico, ¿eh? Exacto. En realidad el autoengaño no es mentirle al mundo, no se trata de eso, es construir una versión de la realidad que yo misma me creo y que además en algún punto no me permite mirar el dolor que estoy evitando o lo que hay detrás de ese discurso, en el cual yo me quedo a vivir. ¿M? Como dice Alejandro Jodorowsky, usa tu pasado como trampolín, no como sofá. Para muchos, su pasado, su historia, su autoengaño es un sofá. Entonces, si nosotros lo vemos a esto desde la perspectiva de la aceptología, podríamos decir que esa persona, quien se autoengaña, ¿no? Cualquiera de nosotros, en algún punto todos nos engañamos. Podemos decir que nosotros estamos rechazando una experiencia interna. Hay algo que esto que me pasa de manera reincidente me quiere decir y yo rechazo ver. Entonces me creo el mensajero, como hemos dicho en otros capítulos. Si hablamos desde los sistemas familiares, podría estar siendo leal a una historia de amor imposible que pasó en mi clan. Entonces, ese lugar que estoy ocupando me impide manejarme libremente en mi propia historia. Entonces yo me quedo presa de este autoengaño, presa de esta historia y lo vivo. Si lo vemos desde la perspectiva del curso de milagros, podemos decir que es una defensa contra el miedo a amar, porque amar para muchos significa la posibilidad de perder, y eso es el ego, por supuesto. Entonces, está bueno que ahora que entendimos con un ejemplo claro que tiene que ver con algo cotidiano que le puede pasar a cualquiera, está bueno que no miremos el ejemplo, está bueno que nos miremos a nosotros, que frenemos la película, ¿no? Y que ya dejemos de escuchar esto como una teoría, simplemente que digamos, ¿en qué historia, en qué forma me estoy autoengañando? Porque esto es tan habitual, yo creo que ni siquiera la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a observarnos como para admitirlo y además corregirlo. ¿Cuántas veces ante una situación inmediatamente damos por hecho el victimismo, que es lo más común? Qué horrible esto que me pasa, qué horrible esto que me dijeron, qué horrible así como me trataron, qué horrible. O sea,
Entonces, o no puedo con esto, yo no soy buena en esto, no soy buena en lo otro, o qué estúpida que, o sea, hay un montón de formas en las cuales nosotros nos estamos engañando y estamos haciendo del pensamiento que tenemos de algo que debería ser neutro, estamos haciendo una verdadera cárcel. Entonces, por eso es tan importante que observemos nuestros pensamientos y que los empecemos a filtrar. Entonces, ¿en qué lugar estoy diciendo que no puedo cuando en realidad lo que no quiero es ver qué hay detrás de ese pensamiento, etcétera, ¿no? Si la culpa la tiene otro, gasto menos energía porque mi cerebro me está cuidando y yo no soy responsable. La responsabilidad es de otro, entonces no me muevo, no tengo nada que cambiar. Es la mala suerte, es el gobierno, Exacto. es todo lo que está afuera. Y así sucesivamente. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿dónde estamos repitiendo una historia? Una historia que nos deja además en un lugar cómodo, pero que nos impide el movimiento, nos impide avanzar, porque no es cualquier movimiento, es un movimiento hacia adelante, un movimiento a salir de ese lugar. Entonces, ¿en qué área de tu vida estás diciendo, esto siempre me pasa? En lugar de preguntarte, ¿qué estoy sosteniendo yo para que esto pase? Entonces, el autoengaño no es un error, es un mecanismo de protección, pero una parte tuya intenta evitar un dolor que todavía no sabe cómo sostener. Pero si nosotros nunca ponemos el foco ahí, nunca lo miramos, vamos a estar siempre atrapados en esa retórica que nos estamos haciendo de lo que sea que nos estemos haciendo, ¿no? Que así no crecemos, ¿no? Acá, como siempre, aplica la paradoja de la langosta. La Tal langosta cual. para crecer tiene que exponerse y salir del mecanismo de defensa, que en este caso sería el caparazón. Nosotros nos quedamos cómodos adentro del caparazón, limitados y protegidos. Exacto. Pero el verdadero problema, como ya dijimos, es que lo que te protege también te limita. ¿Y qué hacemos con eso? Porque solo verlo no siempre alcanza, ¿no? No, pero cuando lo vemos, wow, hicimos la mitad del camino. Lo primero que hay que hacer es no romper eso, ¿no? No hay que intentar destruir el autoengaño, hay que escucharlo, entenderlo y decir, ah, esto viene de... Y ahí empezar a hacerse las preguntas, ¿no? ¿Qué me está evitando sentir esto? Entonces, sin juzgar, sin corregir, observando. Siempre es importantísimo, importantísimo activar el observador. En cambio, el cambio no viene de obligarnos a ver la verdad, sino de crear una seguridad interna que nos permita mirar libremente todo eso. Es como un caminar. Imagínate que uno, si está entrenando un perrito, no lo agarra a patadas, suavemente lo dirige. Y esto es lo mismo. Nosotros con nosotros mismos tenemos que tratarnos de manera amorosa. ¿Para qué? Para que podamos cambiar sintiéndonos seguros con el nuevo yo. El juego es no arrancar la máscara, sino integrarla, ¿no? Exacto. Integrar. Esa es la clave. Entonces, uno no se autoengaña porque es débil, uno se autoengaña porque hay algo que todavía necesita ser visto. Entonces, cuando todo se incluye, como ya hemos visto muchas veces, uno ya no necesita mentir. La acción interna es simple pero profunda. Hay que empezar a observar las historias, a empezar a observar lo que nos decimos, lo que nos creemos y preguntarnos, ¿no? ¿Esto es verdad o es una historia que me protege? Entonces, tal vez la mentira más grande no es la que nosotros decimos, sino la que no estamos cuestionando. Eso es muy importante. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si Marco Aurelio, en medio de la pérdida, por ejemplo, de sus hijos, de su salud, si él, en medio de todo eso, ¿no? Y además siendo un líder absoluto, podía preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando ahora? Entonces nosotros también podemos. Y bueno, como para ir redondeando, vamos a mirar al espejo y vamos a hacernos estas preguntas estoicas. Dice así, ¿qué historia repito siempre para justificar mi falta de acción? Marco Aurelio decía, no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. Segunda pregunta, ¿qué rol sostienes en tu vida para no admitir tu fragilidad?
Él se recordaba, por ejemplo, que incluso los emperadores terminan siendo ceniza o leyenda olvidada. Y tercero y último, ¿qué ganas manteniendo el relato de víctima? Y hay acá una cosa interesante que él decía, lo que no daña a la ciudad no daña al ciudadano y lo que no daña tu carácter no te daña realmente. Así que bueno, tenemos trabajo para hacer dantescos. Como siempre. Exacto. Y bueno, no se trata de no sentir, sino de no añadir ficción al sentimiento, no dibujarnos la película, no engañarnos con la historia de nuestros pensamientos. Marco Aurelio aprendió de su maestro rústico a no dejarse llevar por la retórica ni por los vistosos alardes de santidad, decía. Su vida realmente fue una búsqueda de sinceridad absoluta. Me quedo con esa imagen de la aceituna que cae con gratitud. Qué lindo. Es que el camino estoico nos dice que el día que dejas de creer tu historia, empezás a escribirla. Porque como decía él, la vida es opinión. Y si sos el dueño de tu juicio, mirá qué lindo, si sos el dueño de tu juicio, sos el dueño de tu destino. A tener juicio, Alejandro. Muchas gracias, Ale. Estamos llegando a tiempo. Muchas gracias a los dantescos. Dejen de leer su historia y empiecen a vivirla con verdad. Nos vemos en el próximo episodio. Nos escuchamos en el próximo capítulo de La Divina Comedia. Chau, chau. Abrazo grande. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.